las cosas en común que tienen todos los profesionales con los que he trabajado es que quieren vivir en coherencia con su propósito profesional y tener el rol de protagonista de su carrera, es decir, liderar su trayectoria profesional. Con estas entrevistas a profesionales, más que analizar su trayectoria, lo que les pedimos es que nos expliquen cómo han gestionado su carrera profesional, qué herramientas y recursos han utilizado y, sobre todo, qué han aprendido de haberlas utilizado. Hoy con nosotros tenemos a Montse Masó. Hola Montse, muchas gracias por estar aquí. Hola Nuria, gracias a ti por pensar en mí para esta propuesta tan interesante. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo te defines profesionalmente? Muy buena pregunta. Pues me defino como una persona a la que le encanta asumir nuevos retos, y que está continuamente cuestionando diferentes maneras de funcionar y que siempre estoy dispuesta a, a cambiar las cosas para hacerlo desde un punto distinto y que todo sea como más coherente, ¿no? Buscar coherencia a lo que hacemos. Qué interesante esto de buscar coherencia. Es la primera vez que me lo verbalizan así, cuando realmente la coherencia es algo que todo el mundo necesitamos, ¿no? Sí, Am, de hecho, Nuria, hay un autor que es Xavier Marcet, que tiene algún artículo que lo recomiendo a todos los que les interese el enfoque de la empresa, del liderazgo, de los equipos. Y él habla de consistencia, ¿no? De También, que, del concepto de consistencia que un poco nos evoca también a esta coherencia, ¿no? De si tú eres coherente y lo que haces tiene consistencia y tiene sentido, es mucho más fácil y afrontas las dificultades desde otro punto, ¿no? totalmente. Es que además entras a fluir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al actuar en coherencia, en consistencia con tus valores, con tu propósito, con tus principios, no te es muchísimo más fácil actuar y tomar decisiones. Bueno, nos estamos adelantando un poco a las preguntas, pero da igual, ya pondremos todo esto en contexto. ¿Cuáles son los principales retos con los que te has encontrado en tu trayectoria profesional? Pues mira, los últimos tiempos he tenido bastantes retos delante. Para mí un reto importante fue cuando hace ya 16 años alguien pensó que yo podía liderar una oficina, ¿no? En mi caso, una oficina bancaria, ser la directora de este espacio, y la primera que no lo veía era yo, ¿no? O sea, un poco las barreras que nos ponemos todos de decir, no, no, yo no voy a poder, yo no voy a saber, ¿no? Y esa persona que había trabajado con él durante bastante tiempo, yo le pregunté, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Y me dijo, por supuesto, porque si no lo creyera no te lo habría propuesto. Y me lo he preguntado muchas veces y siempre la respuesta era sí, sí y sí. Y aquí asumí por primera vez un reto de liderar un equipo comercial en una oficina de 3 personas, y la verdad es que, bueno, me encontré bien y realmente pues encontré ahí pues una parte que me gustaba, ¿no? Que es la de gestionar un equipo, intentar buscarle a cada persona desde dónde puede aportar al proyecto y no dar nada por sentado, ¿no? Sino estar abierto a modificar estrategias, a escuchar mucho, y ahí aprendí a gestionar personas con muchas reticencias, cerrados en banda, y de los errores o de las cosas que hice de una manera determinada, aprendí muchísimo porque cuando me he vuelto a encontrar en situaciones similares, el resultado siento que ha sido mucho más satisfactorio para todos, ¿no? Para mí este fue mi primer gran reto a nivel profesional, ¿no? Y después, pues bueno, cuando he asumido responsabilidades de equipos muy grandes de personas, estuve durante 2 años con un equipo de 22 personas, de mucha complejidad, ¿no? Personas cada uno con su visión, con su historia, con su mochila, ¿no? Que no siempre llegas a un proyecto porque quieres, sino a veces porque te llevan, ¿no? Que, otra cosa que yo he vivido después. Bueno, ahí fue muy complejo, también aprendí muchísimo Eso seguro. y sí, 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 sí. Y bueno, después otro gran reto para mí fue también
cuando a veces la empresa tiene sus necesidades y te pide que vayas a un proyecto que en ese momento no te interesa mucho, no es lo que más prefieres. Y tú al final, bueno, dices, pues venga, vamos a ello porque si hago falta allí, pues allí me voy, aunque no sea lo que me pide el cuerpo en ese momento, pero que esto luego ha sido una plataforma para en otro momento determinado coger las riendas y decir, ese es el proyecto que yo quiero y voy a por todas y trabajo para aquí. Y seguramente quizás si no hubiera estado en ese momento previo de esa situación no deseada, aunque no era una situación en absoluto mala profesionalmente, sino que no era el camino que a mí me tiraba más, pues en ese momento a mí me sirvió para dar ese salto, ¿no? Y de estar donde estoy ahora, por ejemplo, ¿no? En un proyecto que me encanta, que me emociona y que a pesar de las dificultades que me estoy encontrando, también siempre con las personas, con gestionar personas, ¿no? Que al final es lo complejo y lo bonito, ¿no? De este trabajo. Con Pues esto muy... que nos has explicado, hay el primer punto que primero te tuviste que gestionar a ti, es decir, creer en ti. Y muchas veces empezamos a creer en nosotros porque los otros creen en nosotros y es aquello que dices, bueno, si el otro cree en mí, pues no le voy a cuestionar el criterio, ¿no? Y entonces a partir de ahí nos damos cuenta que podemos llegar mucho más lejos de lo que nos pensamos. Entonces, en los retos posteriores que has tenido, has hecho este trabajo con las personas, ¿no? Decirles que pueden ir más lejos de lo que ellas piensan en un primer momento, ¿no? O sea que el mensaje que nos has dado es súper potente el cómo las personas se pueden ayudar a crecer las unas en las otras y cómo a veces tenemos que estar en etapas que pueden ser verdaderas travesías en el desierto que no nos apetecen y una travesía en el desierto, a ver, agradable no es, ¿no? Pero que también se sacan aprendizajes. Y esto nos liga con la siguiente pregunta, que es cómo los has resuelto estos retos y qué herramientas has utilizado. Pues fíjate que he tenido la gran suerte o también pues quizás por mi manera de ser y la manera de interaccionar, pues intentando siempre pues, ser muy honesta, ¿no? Y eso que comentaba antes de la coherencia, cuando he necesitado de decir, ostras, no sé dónde estoy, estoy perdida, pues he encontrado a mi alrededor una red de personas que me han echado esa mano que yo necesitaba para plantar bien el pie, ¿no? Y seguir al paso siguiente. Y eso es una cosa que a veces no te das cuenta y vas haciendo tu camino y a veces estás más acertado, a veces no, a veces otras personas lo recepcionan de una manera y tú de otra. Y fíjate que me he dado cuenta de esto, ¿no? Que esta red que con los años vas construyendo, en esos momentos de dudas, es muy útil. Y después también, pues yo una experiencia que he vivido fantástica desde hace un año fue entrar en un programa que se llama Semilla de Cambio, que allí de alguna manera a mí me sirvió para recuperarme a mí misma, a mi yo, para centrarme en cómo soy yo y cómo quiero ejercer mi liderazgo en la vida y en el trabajo, porque al final la vida es trabajo y el trabajo es vida. Total. Esas personas que dicen, yo no, yo es que en mi vida personal soy de una manera, en el trabajo de otra. Yo no lo cuestiono, pero yo lo vivo todo Bueno, desde que me levanto hasta que me voy a dormir un poco con la misma actitud, ¿no? yo sí que lo cuestiono porque al dedicarme a hacer temas de transformación y crecimiento profesional, a las personas que están desconectadas de sí mismas, de su propósito, de sus valores, de los propios, no los que te han impuesto. A fluir no fluyen, ¿eh? Entonces aquí es donde empiezan, el estómago se contrae o empieza a centrifugar, no acaban de encontrar el camino, etcétera. Con lo cual, encontrar esta conexión, y es algo que ha ido saliendo en todas las entrevistas que ya llevamos en el programa de Lidera tu trayectoria profesional, es uno de los puntos claves, el que estás comentando. Pues un poco en ese momento te reencuentras a ti mismo y eres consciente, ¿no? Que para mí eso es otra palabra muy, muy importante. Ser consciente, tomar conciencia de qué soy, qué quiero, cómo quiero hacerlo, para qué, ¿no? Y esa conciencia a mí me ha supuesto darme cuenta de cosas que no percibía. Y es tan base como pasar por una calle donde has pasado 1000 veces
y no darte cuenta de una ventana, pues esto te pasa paseando por la calle y te pasa también en tu día a día, ¿no? Darte cuenta de actitudes, de cosas que detectas que antes no detectabas y por tanto ese tomar conciencia te permite incidir y gestionar de otra manera las situaciones que te vas encontrando o las que provocas tú, que es otra cosa que he aprendido, a provocar que pasen las cosas. Bueno, Otro gran aprendizaje. sí, es que aquí yo siempre lo digo, ¿no? Todos tenemos un área de influencia y tenemos que ser conscientes de que la tenemos y tenemos que querer coger la responsabilidad de utilizarla, ¿no? En el buen sentido de la palabra, que no estamos hablando de manipulación en absoluto, ¿no? Pero todos tenemos la capacidad, grande o pequeña, de crear el contexto para que las cosas ocurran. Y esto es algo que nos pensamos que va asociado al cargo y no, en absoluto. Fíjate que yo estuve en una de las oficinas en que he trabajado. Hasta el cabo de 2 meses no sentí que mi liderazgo era aceptado por el grupo. 2 meses, wow. Y tú cuando tú eres eres el director. O sea que, y eso no tienen que aceptarlo moralmente, o sea, es así, punto, ¿no? Pero realmente esa aceptación moral de reconocerte de forma emocional como líder, yo lo sentí así, ¿eh? Me costó ese tiempo, ¿no? Y por eso que para ser líder tienen que reconocerte como tal. Y no tiene nada que ver con el cargo, porque hay personas sin un cargo ni responsabilidad que son más líderes que otros que tienen responsabilidades inmensas en cualquier organización. Esto lo tengo clarísimo. Totalmente, totalmente. ¿Y qué hubieras hecho diferente, Monse? ¿Qué habría hecho diferente? um, bueno, seguramente escuchar más, trabajar desde la empatía con la otra persona desde el principio cuando es una situación compleja. Dime Mm, situación compleja, por favor, porque así, Bueno, pues por ejemplo, tú en un momento determinado tienes que hacer una evaluación a un compañero y tienes claro que es una persona que no está en el rol desde el que más puede aportar y por tanto esto lo supone a esa persona dejar de estar en ese rol, ¿no? Trabajar eso es muy difícil y yo las primeras veces que lo hice no lo ejercía así. Um, Más adelante sí que en situaciones parecidas lo gestioné desde esta perspectiva y pienso que fue provechoso para la otra persona y también para mí, porque con el tiempo pues la aceptación y la comprensión y el agradecimiento ha estado. Pero quizás esto, ¿no? Una cosa que en su momento pues gestioné de una manera, ¿no? Sin tener todo esto en cuenta y sin buscar y sin tener en cuenta las fortalezas, ¿no? Creo que trabajamos poco desde la fortaleza, desde qué puedo aportar yo. Estamos demasiado acostumbrados a mirar, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué no he hecho? ¿Qué he hecho mal? ¿No? Y esto es muy habitual a todos los niveles y aquí siento que nos equivocamos, porque hay que trabajar desde, ¿en qué soy fuerte yo? Pues desde aquí, ¿qué aporto yo? ¿No? Y si quiero trabajar un área en la que yo me noto que no soy fuerte, pero quiero trabajarla, venga, ¿cómo lo afronto? Pero siempre desde la parte positiva, porque si no, nos viene todo lo del castigo, lo de lo negativo, y ahí entramos en una energía ¿no? que para el cambio, para el progreso, no, siento que no nos acompaña. Bueno, más que energía, en pérdida de energía, porque te Exacto. tira para abajo y ves a personas súper válidas, súper potentes, que ves que quieren hacer y no pueden y entran en un bucle que es una verdadera lástima, ¿no? Y entonces cuando, ¿no? Cuando reconectan de que es lo que tú estás hablando en todo momento, ¿no? Es el conectar con uno mismo, conectar con el equipo, con tener la identidad de equipo, ¿no? ¿Qué aporto yo en este equipo? Entonces, a partir de ahí empiezan las personas a florecer y a aportar mucho. Y es complicado porque al final yo trabajo con equipos que prácticamente nunca tienes la oportunidad de escogerlos ni de montarlos, ¿no? Que eso también es un reto, ¿eh? Muy interesante, ¿no?
pero sí que, sí, muy interesante, aunque a veces es durillo, pero bueno, ahí estamos. A veces es necesario un cambio de un elemento del grupo para que realmente aquello se convierta en un equipo, ¿no? Pero yo un poco, ahí me sale un poco una vena de luchadora de causas perdidas, es decir, no, pero algo bueno tiene que tener, venga, vamos a buscarlo. Y a Es que veces también es un desgaste de energía, ¿eh? A veces es un desgaste de energía y dices, a ver, no, no es necesario, no vamos a gastar más energía de la necesaria. Pero sí que es cierto que un equipo que tú no puedes organizar, aprendes mucho a buscar lo mejor de cada uno y trabajar para que aflore. Y de cómo has resuelto estos retos, ¿qué principales aprendizajes has obtenido? Es decir, ya han salido bastante, pero si los puedes enumerar. Escuchar, no juzgar, buscar la parte positiva de todos, que la tenemos, y ver desde dónde encontrar la fórmula para que el aporte de forma coherente sea el máximo posible en cada elemento. Muy bien. Y ya para acabar, Monse, ¿qué sugerencias les darías a las personas que nos están viendo para que puedan liderar su trayectoria profesional y conseguir sus retos y sus objetivos? Bueno, esto me cuesta un poco porque yo, al final, que sean conscientes de qué tipo de líder quieren ser y que una vez se identifiquen con este liderazgo, que lo ejerzan desde el respeto, pero desde la coherencia de la decisión que han tomado. Muy bien. La verdad es que en este sentido, ¿no? Volvemos a lo que habíamos comentado, es conexión, coherencia, consistencia y luego esta pertenencia, ¿no? de colectivo y qué puedo aportar yo en el colectivo, las otras personas que pueden aportar al colectivo y el colectivo en sí mismo que se puede aportar a sí mismo, ¿no? O sea, esto podría ser un resumen. ¿Me he dejado algo, Monse? Yo creo que no. Hay otra palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra humildad, ¿no? Hay que ser muy humilde para continuamente aprender y avanzar, ¿no? Porque, y humildad no en el sentido de menos valor, sino al contrario, en el sentido de, oye, yo hasta ahora he hecho este tipo de propuesta y ahora que me doy cuenta de que desde mi manera de funcionar hay otra fórmula para hacerlo que reconozco como más válida, la acepto, la asumo y la incorporo, ¿no? Que esto muchas veces, ese ego que todos tenemos, más o menos grande, que tenemos que minimizar, que en momentos determinados nos ayuda, pero va un poco en contra de esto, ¿no? Y esto es un valor que para mí es muy importante también. Sí, es que aquí y entramos ya en temas más de conceptos deportivos de alto rendimiento, ¿no? Tú puedes querer mejorar por maestría o por ego, ¿no? En el sentido de decir, quiero ser mejor que aquel, ¿no? Si ponemos el ejemplo de Kilian Jornet, ¿con quién se mira? En cambio, Sí, ahí sí. sí que hay un tema de mejora por maestría, pero a veces, ¿no? Tenemos las figuras de los referentes que te fijas con ellos y aquí estamos entrando en ego, ¿no? Entendido ego como identidad y como querer aprender de estas personas, ¿no? Y hay una cosa que salió en una entrevista con Pere Mañé, que está muy ligado con lo que tú has dicho, que dijo, yo tengo la ambición de querer aprender, que está muy ligado también con esta humildad, ¿no? Entonces, humildad y ambición pueden ser un binomio que trabajados en armonía pueden llevarnos muy lejos. Sí, además, fíjate, Nuria, que esto que comentabas ahora, ¿no? De este progreso, sobre todo cuando trabajas en organizaciones que van muy enfocados al resultado, ¿no? Um, ostras, pues este ha hecho esto y este ha llegado hasta aquí y al final hablamos de un número, ¿no? No de cómo se ha llegado hasta aquí. Es evidente que el resultado es importante, Sí. pero para mí el resultado, si es óptimo y está dentro de las expectativas o de las necesidades de la organización y se ha llegado desde otro punto, es muy distinto, ¿no? Es muy distinto cómo lo sienten las personas que están participando
de este trabajo. Sí, porque hay veces en las que la persona dice, sí, he conseguido el resultado, pero no estoy nada orgulloso. Y hay otras veces decir, me he quedado casi ahí, pero estoy súper contento de lo que he conseguido, ¿no? Y entonces se trata también de ir cada vez más, conseguir el resultado, pero también estar súper contento y sentirte satisfecho de ti mismo, ¿no? Muy bien, Monse, pues te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido, tu experiencia, conocimiento, expertise. Y bueno, y esperamos volver a tenerte más adelante para continuar esta conversación que es súper interesante. Pues muchas gracias, Nuria, y nada, cuando quieras, aquí nos vemos. Muy bien, un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego.